Buenos días, estimados. Por favor, me confirman si el audio es correcto, si se escucha claramente, por favor. Buenos días, profe. Sí se escucha. Muchas gracias, auxiliar. Ahora un momento mientras que comparto pantalla. Bien, ahora sí. A ver, empezamos entonces con los textos. A ver, tenemos un primer texto tradicional, un primer texto, o mejor, señalado mixto. Entonces, a ver, empezamos con el análisis de este texto. Por favor, atentos. A ver, nos dice este texto lo siguiente. Últimamente, en los medios de comunicación vemos que se utilizan las denominaciones de migrante o refugiado de manera indistinta, cuando dichas denominaciones guardan grandes diferencias legales que se basan en la situación en la que hayan dejado sus países. Bien, miren, nos detenemos aquí un momento para ir entendiendo ya lo que nos quiere señalar el texto. A ver, según el texto, en los medios de comunicación se usan dos conceptos de manera indistinta. Profesor, ¿qué quiere decir de manera indistinta? De manera similar, de manera igual. Es decir, toman como sinónimos al concepto de migrante con el concepto de refugiado. Pero ¿qué pasa? ¿Eso es correcto para el autor? ¿Eso es correcto para el texto? No, porque te dice claramente cuando dichas denominaciones guardan grandes diferencias y diferencias que te dice legales. Entonces, mira tú, para el autor, entre migrante y refugiado existen diferencias legales. A ver, veamos por qué existen diferencias legales. A ver, sigamos leyendo el texto. Nos dice, en efecto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados distingue a los migrantes económicos de los refugiados de la siguiente manera. Para un refugiado, las condiciones económicas del país de asilo son menos importantes que su seguridad. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo está distinguiendo el ACNUR migrante y refugiado? Bueno, para el migrante lo más importante es el factor económico, por eso es que te dice aquí migrantes económicos, mientras que para el refugiado la condición económica es menos importante que su seguridad. Entonces, para el refugiado, ¿qué va a ser más importante? Su seguridad. Entonces, miren ustedes, ya se señala una diferencia muy notable, una diferencia muy grande. Mientras que para el migrante el factor más importante es la economía, para el refugiado el factor más importante viene a ser su seguridad. ¿Correcto? Entonces, hay una diferencia ya importante. A ver, continuemos, nos dice el primer párrafo. Para la Organización Mundial para la Migración, por su parte, no existe una definición internacional de migrante. La Organización de las Naciones Unidas, no obstante, lo define como un individuo que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas, ya sean voluntarias o involuntarias, y de los medios para lograrlo, regulares o irregulares. Bien, fíjate tú cómo termina el primer párrafo. A ver, si bien es cierto que para la Organización Mundial para la Migración no hay una definición pues internacional de migrante, para la ONU, mis estimados, sí existe esa definición de migrante.
Pero ¿qué podemos observar en esta definición de migrante? Podemos observar una clara diferencia, por lo menos, con el concepto de refugiado, que ya se iba entendiendo anteriormente. ¿Por qué? Porque mira lo que te dice la ONU acerca de un refugiado. Te dice, o de un migrante, perdón. Es un individuo que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas. Independientemente de las causas, ya sean voluntarias o involuntarias. Entonces, se entiende que el migrante tiene pues más opciones porque puede residir en otro país, ya sea por causas voluntarias o involuntarias. En cambio, se infiere que el refugiado no, el refugiado pues eh, va a residir en otro país por causas involuntarias, es decir, por su seguridad. Bien, se entiende porque su seguridad está en peligro, entonces esas no son causas o no es una causa voluntaria, es una causa involuntaria. Bien, entonces, mientras que el migrante puede residir en un país por causas voluntarias o involuntarias, se debe entender que el refugiado, sobre todo, reside en otro país por causas involuntarias. Ahí ya tenemos otra diferencia. Bien, pero fíjense ustedes, están haciendo diferencia a partir de instituciones internacionales que velan por los derechos de las personas, que velan por eh, estas facultades inherentes de las personas. Entonces, mira tú, estos derechos que se circunscriben al plano legal. Se está haciendo entonces una diferencia a partir del contexto legal. Una diferencia entre qué, profesor, ya sabemos, entre el concepto de migrante y refugiado. Veamos si el segundo párrafo continúa desarrollando eso. A ver, nos dice el segundo párrafo. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de los Estados Unidos Mexicanos, la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo algunos de los siguientes supuestos. Mira tú, te están hablando de refugiado. ¿Cómo reconoces a un refugiado? ¿Y a partir de qué? A partir de un artículo de una ley. Entonces se está tomando en cuenta el plano legal. Mira tú, se está haciendo lo mismo que en el primer párrafo. Simplemente aquí se está haciendo ya referencia a un aparato legal de México. Bien, en el primer párrafo se hacían referencias a aparatos legales pues internacionales. Bien, a ver, ¿cómo se puede reconocer a un refugiado? Te dice el texto. Uno, debido a fundados temores de ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Dos, que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Tres, que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido a su regreso. La forma más común de distinguir a un refugiado de un migrante es a partir de los motivos por los cuales dejaron sus países. Mientras que un migrante tiene opciones, un refugiado sale de su país, ya no tiene ninguna opción para sobrevivir en él. De manera que es pertinente la distinción. ¿Qué se entiende entonces, mis estimados? Que para el autor del texto es correcta, es coherente, es lógico bien hacer una distinción entre refugiado y migrante.
Ahora, ya sabemos que el factor importante para hacer una diferencia entre refugiado y migrante, o los factores en todo caso, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que el migrante, a ver, tiene opciones todavía en su país y sale de su país por un factor económico. Bien, ahí tienes dos factores para relacionarlo con el migrante. Mientras que el refugiado no tiene opciones en su país y sale sobre todo de su país por una cuestión de seguridad. Entonces también tienes dos factores para relacionar al refugiado. Ya, pero profesor, estas diferencias, ¿cómo se han descrito en el texto? Bueno, estas diferencias se han descrito desde el plano que mis estimados, desde el plano legal. Bien, en el primer párrafo se han tomado en cuenta instituciones internacionales que velan por los derechos, bien, por la legalidad de los seres humanos, mientras que en el segundo párrafo, sí, en el segundo párrafo se ha tomado una ley propia de México. Entonces también se está hablando desde el plano legal, mis estimados. Ahora bien, este es un texto mixto, entonces también tendríamos que interpretar la imagen. A ver, tendríamos que analizar si la imagen nos da la misma noción que el texto. A ver, vemos en la imagen una especie de carne, una especie de chuleta, ¿no? Con su maleta, fíjense ustedes, aquí con su maleta, frente a un juez, ¿no? Frente a un juez se puede entender de repente de Estados Unidos por la bandera. Bien, entonces se puede inferir que esta chuleta está argumentando para quedarse a residir en Estados Unidos, ¿no? Puesto que está con su maleta. Pero hay más que entender en esta imagen. Mira lo que está pensando, lo que está imaginando la chuleta que está pidiendo pues residencia. Está pensando en potenciales pirañas que lo pueden devorar. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué pide, en todo caso, residencia? ¿Por qué pide asilo? Porque está en peligro su vida, se debe entender, ¿verdad? Entonces, mira tú, la chuleta está pidiendo asilo por una cuestión de seguridad. Entonces, si la motivación de esta chuleta es la seguridad y no, por ejemplo, el factor económico, entonces sería un migrante o un refugiado. Tendrías que analizar ello. ¿Sería un migrante o un refugiado? Ahora bien, hay otra cuestión en esta imagen. Ya, desde ahí, desde la chuleta, ya diferenciamos entre migrante y refugiado, ¿no? Esa es la noción, porque te están dando a ti a entender que está pidiendo residencia por seguridad. Bien, entonces ya hay una diferencia entre migrante y refugiado desde ahí nomás que se infiere. Pero no solamente eso, mi estimado. Mira dónde está la chuleta, mira la imagen donde se contextualiza. Se contextualiza en una sala de audiencias. Y sabemos que en la sala de audiencias, el juez que imparte, el juez que hace prevalecer la ley. Entonces, mira, en la imagen también se tiene la noción de establecer dichas diferencias a través de qué contexto, a través de qué plano, a través del plano legal. Entonces, la imagen, mis estimados, es una reproducción conceptual fiel de lo que nos ha dado el texto. Bien, a partir del contexto legal, mira cómo se señalan estas diferencias. Bien, entonces si sabemos que imagen y texto no señalan lo mismo, nos vamos a ver las preguntas ahora sí. Y la primera pregunta te dice lo siguiente: el tema central del texto es, por favor, quiero que me ayudes, ¿cuál sería la clave A, B, C, D o E? Bien, a ver, ¿cuál sería la clave, mis estimados?
Bueno, ya me van diciendo A, profe, A, nos quedamos entonces con A, sí. Bien, confirman A, me dice, entonces nos dice las diferencias legales, mira tú, legales, muy bien, entre refugiados y migrantes, pero claro, ¿no? Nos tendríamos que quedar con la clave A, mis estimados, sin ninguna duda. Es muy precisa, diferencia y legales, sí, la diferencia conceptual a partir de la legalidad entre refugiados y migrantes. ¿Por qué no la ve, profe? A ver, la B nos dice la definición de la ONU sobre refugiados y migrantes, pero el texto no solamente precisa la definición de la ONU, la imagen tampoco. Bien, en la imagen no se puede observar que solamente se esté hablando de la ONU y ni siquiera se observa que se hable de la ONU, entonces la B se descarta. C, las diferencias y atingencias, es decir, sugerencias, aquí diferencias y sugerencias entre migrantes y refugiados. No, solamente diferencias. ¿Y diferencias a partir del qué? A partir de el plano legal, mis estimados. Entonces, la clave C se descarta. D nos dice la condición legal. Ya, bueno, legal sí, pero condición no. Diferencia, mis estimados. Bien, diferencia entre migrantes y refugiados, porque la condición ya hace referencia a otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, a qué derechos gozan en los países donde están, por ejemplo, el migrante o el refugiado, ¿correcto? Hace referencia ya a otra noción, no a la diferencia, la clave de. Y la E nos dice la oposición conceptual, ya puede ser diferencia conceptual entre migrantes y refugiados. Esta clave estaría bien, pero le falta la noción importante de legalidad, ¿no? Porque la diferencia se está haciendo a través de la cuestión de legalidad, a través del contexto legal. Entonces, la clave E también se tendría que descartar, mis estimados. Nos quedamos con la clave A. Nos dice la pregunta número 2. Respecto de la distinción entre refugiado y migrante, resulta incompatible afirmar que, mis estimados, incompatible a partir de la distinción entre refugiado y migrante. ¿Qué sería lo incoherente? ¿Qué sería lo falso? ¿No? ¿Qué sería lo que no se ha dicho en el texto, lo que no se entiende en el texto? Por favor, ¿cuál sería la clave? Bien, me van diciendo nos quedamos con D entonces, sí. Bueno, a ver, nos quedamos con la clave D entonces, mis estimados, y la clave D nos dice resulta inconducente. ¿Qué es inconducente? No viable, ¿no? Imposible también se puede entender. Establecerla para efectos de asilo y ayuda humanitaria. Claro que esto es incompatible, pues no. ¿Por qué? Esta distinción entre refugiado y migrante sí es viable para efectos de asilo y ayuda humanitaria, porque en todo caso el asilo tiene que ver con darle residencia a personas que apeligran su seguridad. Entonces, el asilo sería en todo caso para el refugiado. Y ya sabemos claramente que al migrante le interesa más el factor económico, entonces la ayuda humanitaria sería más precisa para el migrante. Entonces, resulta importante establecer la diferencia de refugiado y migrante para efectos de asilo y ayuda humanitaria, porque mientras al refugiado le va a interesar más el asilo, al migrante le va a interesar más la ayuda humanitaria. Entonces, la clave de sería la respuesta sin ninguna duda porque es totalmente incompatible. Profe, ¿por qué no la A? A ver, nos dice, este último, ¿quién es este último? El migrante, ¿ya? Posee ciertas posibilidades en su país a diferencia del primero.
Sí, eso se ha dicho claramente en el texto, es una de las diferencias entre el refugiado y el migrante. B. Para el marco legal mexicano existen condiciones precisas para establecerla. Sí, fíjate que el marco legal mexicano te ha dado tres principios bien para reconocer al refugiado y con ello diferenciar o diferenciarlo del migrante. Entonces la clave D es compatible, o la clave B, perdón. C nos dice, para el ACNUR, en el caso del primero, es decir, en el caso del refugiado, es de relevancia capital su seguridad. Sí, sabemos que para el refugiado importa más su seguridad. Eso se ha dicho claramente en el texto. C es compatible entonces. Y la E nos dice, se establece de forma diferenciada de acuerdo con el marco legal de referencia. Sí, se hace una diferencia y a partir del marco legal. Eso se hace en todo el texto, entonces la clave E es muy compatible. Sin ninguna duda, nos quedamos aquí con la clave D, la única clave incompatible, mis estimados. A ver, nos vamos entonces al, a la tercera pregunta. Nos dice, en el segundo párrafo, el término fundados con nota, pero mira, te está hablando la pregunta del significado connotativo. Entonces, veamos, nos dice el contexto. Uno, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Entonces, fundados, mis estimados, hace referencia a temores corroborados, ¿no? A temores que se han probado. Pero mira, si hablamos de temores probados, temores corroborados, hacemos referencia a qué de forma figurada, hacemos referencia a una verdad. ¿Y una verdad qué es? Es ¿cuál sería la clave entonces? Bien, me van diciendo, profe, nos quedamos con él entonces. Bien, nos quedamos con él entonces y la clave nos dice certeza, sí, no. Fundado connotativamente refiere a una verdad y una verdad, mis estimados, es una certeza. Tendríamos que marcar la clave E sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no la A? Caución. A ver, caución nos da la noción de garantía. Bien, caución es una garantía. Fundados connota pues una verdad. ¿Una verdad es una garantía? No. Bien, no son sinónimos, entonces descartas la clave A. Principio, mis estimados, ¿una verdad es un principio? No, tampoco. Son diferentes conceptos. Bien. Facultad, profesor, capacidad, no. Bien, una verdad tiene diferentes significados a facultad, que es capacidad. Bien, y tampoco una presunción, pues. Entonces tendríamos que quedarnos sin ninguna duda con la clave E. Nos vamos a la cuarta pregunta, nos dice esta. Sobre la chuleta representada en la caricatura, se infiere que bueno, nosotros ya hemos hecho el análisis, mis estimados, entonces aquí solamente quiero que me ayudes a precisar la clave. A, B, C, D o E. ¿Cuál sería la respuesta, por favor? A ver, mis estimados, ¿cuál sería la respuesta? A ver, me dicen, profe, A ver, todos están de acuerdo con la clave A. Y la clave A nos dice, es el refugiado, bien, sí, se entiende que es un refugiado, ¿no? Porque la motivación es su seguridad más que la economía, entonces claramente es un refugiado. Solicitando asilo tras el temor de ser devorado ya por los agentes de riesgo en su país. Sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave A.
Se entiende claramente de la imagen que con lo que se presenta se está haciendo referencia a un refugiado. Bien, la motivación es clara, la seguridad. Entonces, según lo que nos ha dicho el texto, tendría que ser un refugiado esta chuleta y no un migrante, porque para el migrante es más importante su economía. Si la chuleta hubiera imaginado, hubiera pensado, pues, ¿no? De repente pasar hambre, dormir en la calle, podríamos señalar que es un migrante, pero no, está más bien pensando en su seguridad, entonces la clave A es la correcta, ¿no? Sería un refugiado. Profe, ¿por qué no la ve? A ver, nos dice, es el migrante. Bueno, aquí te dice migrante, ¿no? Ya solicitando asilo en los tribunales estadounidenses por el temor a ser devorado. No, el migrante, al migrante le interesa más el factor económico, ya sabemos, ¿verdad? Entonces la clave B se descarta. C, simboliza la condición del migrante. Tampoco, pues, ¿no? Ya sabemos que se trata de un refugiado, mis estimados. D, representa la inseguridad de los refugiados. Ya, a ver, puede ser esta primera parte. Y el buen recaudo que les brinda la justicia extranjera. Bueno, la primera parte puede ser, pero la segunda no. Mira lo que te dice aquí. Y el buen recaudo que les brinda la seguridad extranjera, o la justicia, perdón, extranjera. Eh, Miren, aquí la chuleta recién está argumentando, ¿verdad? Para quedarse en el país. No se entiende que se le haya brindado ya buen recaudo, ¿no? Buena seguridad. Entonces, la clave D no podría ser la respuesta. Bien, y la E nos dice, muestra el grado de abandono de los refugiados frente a la indolencia de las autoridades extranjeras, frente a la pasividad, frente a la, ¿no? Y de repente a la ignorancia por parte de estos, de las autoridades extranjeras. No, la clave no puede ser porque se entiende aquí que el juez luego está escuchando, se observa ello. Entonces, no es que las autoridades extranjeras sean indolentes, pues no, sí se comprometen con la causa, porque por lo menos se entiende que se escucha y se lo toma en consideración. Entonces, la clave se tendría que descartar, mis estimados. Nos quedamos, corroboramos que la clave correcta es la clave A. A ver, nos vamos a la última pregunta de este texto. Nos dice, si el desplazamiento de individuos se definiera de manera excluyente, se entiende aquí de manera exclusiva, ¿no? De manera exclusiva, por el riesgo de situaciones o hechos que perjudiquen su integridad, entonces, a ver, antes que me responda, mira lo que dice esta pregunta. Nos dice, a ver, si el desplazamiento de individuos, ¿a qué se refiere con el desplazamiento de individuos? A la acción que hacen tantos migrantes como refugiados. A eso se refiere. Bien, se desplazan de su lugar de origen, de su país, a otro país. Entonces, si esa acción se definiera de manera exclusiva, ¿cómo? A ver, te dice, por el riesgo de situaciones o hechos que perjudiquen su integridad. Entonces, si se define de manera exclusiva por eso, entonces diríamos que todos salen, ¿no? Por seguridad. Entonces, todos se categorizarían como qué, mis estimados. Bajo esta condición, bajo esta situación, todos tendrían que ser categorizados como que, mis estimados, ¿quién es el que sale por seguridad? Entonces, ¿cuál sería la clave? Ahora sí, A, B, C, D o E.
Bien, a ver, me dicen B, Kiara me dice todos serían refugiados, muy bien, mi estimada. Bien, me dice Jimena B, Elizabeth también me dice B. Entonces, a ver, veamos B. Nos dice la clave B. Tales movilizaciones serían categorizadas como poblaciones de refugiados, cuantitativamente numerosas. Sí, no todos serían pues etiquetados, descritos, categorizados como refugiados. Y obviamente, al ser todos categorizados como refugiados, esta población sería pues numerosa. Bien, tendríamos que marcar entonces la clave A, mis estimados. ¿Por qué no perdón, la clave B, mis estimados? ¿Por qué no la clave A? A ver, nos dice, los organismos internacionales tendrían más diligencia en diseñar un marco legal que los incluya en guetos. Bueno, la premisa en ningún momento nos lleva a entender que a consecuencia de lo que se señala, se tendría que incluir en guetos, ¿no? A estas personas. No se entiende para nada el concepto de gueto en la premisa número 5, entonces se tendría que descartar la clave A. Bien, nos vamos a la clave C, nos dice, se acentuarían las diferencias que separan jurídica y conceptualmente a los migrantes y refugiados. No, más bien aquí ya no se hablaría de diferencias. Si se va a categorizar a todos bien bajo un mismo patrón, entonces ya no se hablaría de diferencias. Entonces la clave C se tendría que descartar, mis estimados. D nos dice, las políticas migratorias del país anfitrión serían menos receptivas frente a la población de refugiados. Bien, la premisa número 5 simplemente nos permite entender que todos se categorizarían bajo un mismo parámetro, bajo un mismo patrón. No nos permite entender que los países a donde vayan los refugiados, bien, serían más duros. Entonces la clave de se tendría que descartar. Y la clave E nos dice lo siguiente. Las políticas internacionales de asistencia humanitaria redoblarían esfuerzos para bloquear esta contingencia. Para bloquear esta contingencia, mis estimados, ¿sí? No, porque si son políticas internacionales de asistencia humanitaria, de ayuda humanitaria, en todo caso, redoblarían esfuerzos para ayudar esta contingencia, es decir, esta acción pues alternativa, ¿no? Esta acción periférica. Ya sabemos entonces por qué la clave no puede ser la respuesta, ¿no? Estas políticas más bien ayudarían, no bloquearían. Entonces nos quedamos con la clave B sin ninguna duda, mis estimados. Bien, vamos a pasar a un texto 2, a un texto dialéctico. Si es que no hay alguna duda, si es que no hay alguna consulta, mis estimados, no sé si tengan alguna pregunta o todo claro del texto anterior. ¿Todo claro entonces? Sí. Bien, continuamos entonces, nos vamos a leer este texto número 2. Es un texto mixto, mis estimados, entonces por favor atentos con la polémica, las tesis y los argumentos. A ver, nos dice el primer texto, el texto A. El continuo debate sobre las propiedades de la leche enfrenta a aquellos que creen que este alimento es parte fundamental de una alimentación equilibrada y a aquellos que relacionan este producto con más de 300 enfermedades, entre ellas diversos tipos de cáncer y enfermedades intestinales o estomacales. El Centro de Salud Pública de la Universidad de Harvard asegura que el calcio es necesario para el bienestar de los seres humanos, pero a ciertas edades la leche no. Así, la institución concluye que el calcio es imprescindible durante la infancia para la formación de los huesos, pero que no está claro que tomar leche diariamente sea la mejor fuente de este componente
para la mayoría de personas. Además, en su informe, estos expertos aseguran, mientras que tomar calcio cada día puede reducir el riesgo de osteoporosis y cáncer del colon, el alto consumo puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de próstata y de ovario. Además, consumir productos lácteos diariamente aumenta los niveles de grasas saturadas en nuestro organismo, así como de vitamina A, cuyos altos niveles, paradójicamente, es decir, contrariamente, pueden hacer que nuestros huesos se debiliten. Y proponen buenos sustitutos de la leche, el brócoli, la coliflor, la leche de soja, el tofu y suplementos que contengan calcio y vitamina D. Con esta conclusión, han sustituido este alimento de su guía saludable, Healthy Eating Plate, ¿no? Plato de comida saludable, por agua. Bien, entonces, mis estimados, ¿qué nos está diciendo el autor del texto A? A ver, en principio empieza a contextualizar el problema, ¿no? El problema sobre la leche. ¿Qué te dice acerca de la leche, acerca de este alimento, el autor del texto A? Bueno, te dice que hay, pues, no un enfrentamiento entre aquellos que consideran que este alimento es fundamental y aquellos que relacionan más bien este alimento con enfermedades, ¿no? Entonces, hay un debate entre quienes consideran a este alimento como imprescindible y quienes consideran a este alimento como prescindible. Entonces, frente a ello, ¿qué posición toma el autor? Bueno, es clara, ¿no? Para el autor, la leche se debe dejar de lado, ¿no? Para el autor, la leche es prescindible. ¿Por qué? A ver, primero, ¿cuál es su primer argumento? Porque no está claro que tomar leche, te dice diariamente, sea la mejor fuente de este componente para la mayoría de personas. ¿De qué componente se está hablando? Del calcio, ¿no? Entonces, bueno, la leche se puede dejar de lado porque no está corroborado que tenga calcio. ¿Qué más te dice? Además, si tuviera calcio, se ha corroborado que tomar diariamente calcio también puede ser contraproducente. Puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y de ovario. Además, consumir leche, como te dice aquí, consumir productos lácteos diariamente, ahí está implicada la leche, puede aumentar los niveles de grasas saturadas, así como los niveles de vitamina A. ¿Y qué hace la vitamina A? Te dice, ¿qué hace cuando nuestro organismo tiene altos niveles de vitamina A? Bueno, puede hacer que nuestros huesos se debiliten. Entonces, frente a ello, el autor propone más bien sustitutos de la leche. Y además termina diciéndote que el plato, pues, no de comida saludable del Centro de Salud Pública de la Universidad de Harvard ha sustituido la leche, ¿no? Por agua. En ese sentido, de forma clara se entiende que para este autor la leche se debe dejar de lado. La leche no es un alimento fundamental. Bien, ya sabemos sus razones. Nos vamos entonces a el texto B. A ver, disculpen. A ver, nos dice el texto B. El ser humano, al terminar la lactancia, pierde gran parte de la capacidad de digerir la lactosa, que es el principal hidrato de carbono de la leche. Esto se produce, según los expertos, porque disminuye e incluso desaparece la producción de lactasa, una enzima intestinal encargada de su digestión. Sin embargo, desde hace miles de años
se han observado cambios genéticos que han favorecido la digestión de la lactosa. Y también han ocurrido cambios en la microbiota intestinal que han favorecido esta adaptación. Como resultado de estas adaptaciones del metabolismo que responde a la evolución humana, los adultos podemos tolerar la leche, que es un alimento muy rico en energía y nutrientes. Tanto es así que los lácteos cubren un 10% de nuestros requerimientos nutricionales diarios, informa la nutricionista Rocío Mateo, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Así pues, aunque en los últimos años hayan aparecido estudios divergentes en cuanto, debe decir aquí, al efecto protector del consumo de lácteos en la infancia, la adolescencia y la edad adulta sobre la aparición de fracturas óseas, recientemente se han publicado diversos metaanálisis que concluyen que los beneficios del consumo de lácteos son múltiples y quedan lo suficientemente demostrados. Estos beneficios, detalla Mateo, incluyen la prevención de enfermedades cardiovasculares o la disminución del riesgo de desarrollar diabetes en edad adulta y obesidad en la infancia. Bien, entonces la posición del autor del texto B también es clara, ¿verdad? Mientras que para el primer autor, la leche es un alimento que se puede dejar de lado, la leche es un alimento prescindible. Para el autor del texto B, no lo es. Para el autor del texto B, la leche claramente te señala, es un alimento muy rico en energías y nutrientes. Bien, además, la leche que está implicada en los lácteos, ¿no? Puede cubrir un 10% de nuestros requerimientos nutricionales diarios. ¿Por qué más la leche es imprescindible? ¿Por qué la leche es de suma importancia? Porque se ha concluido que el consumo de lácteos, bien, eh, generan pues no muchos beneficios. Bien, aquí claramente te dicen beneficios múltiples y además beneficios demostrados. ¿Como cuáles? A ver, por ejemplo, inciden en la prevención de enfermedades cardiovasculares o inciden en la disminución de riesgo de desarrollar diabetes en la edad adulta y obesidad en la infancia, por ejemplo. Entonces, para este autor, la leche sí es de suma importancia. La leche no se puede dejar de lado, la leche es imprescindible. Además, este autor, tengan en cuenta que tiene un argumento evolutivo, ¿no? Claramente te dice, a ver, nosotros cuando dejamos la lactancia, cuando se termina la lactancia, dejamos de producir, o en todo caso los niveles de lactasa se reducen a un mínimo. Y por esa razón, de repente nos volvemos intolerantes a la lactosa. Pero ¿qué ha pasado? Te dice con la evolución del ser humano. Se ha adaptado para que los adultos también puedan bien digerir la leche. Entonces, ¿por qué ha sucedido eso? Se entiende para el autor del texto B. ¿Por qué la leche es importante? Pues, ¿no? El cuerpo humano se ha adaptado a la leche porque este es un alimento muy importante. Entonces, fíjate tú, tiene un argumento también evolutivo. Entonces, la polémica es clara, ¿no? Mientras que para el primer autor, el consumo de leche no es bueno, para este autor sí lo es, ¿no? Entonces la polémica tendría que ver con la siguiente pregunta. Eh, ¿Se puede consumir leche o no? ¿Es bueno consumir leche o no? Bien, entonces tenemos que buscar una pregunta que nos dé esa noción. Bien, tenemos que buscar aquí en la primera pregunta una clave que nos dé esa noción. A ver, nos dice
la primera pregunta. Tanto el fragmento A como el fragmento B discuten acerca de cuál sería entonces, por favor, la clave. A, B, C, D o E, mis estimados. Bien, me dicen entonces D. A ver, veamos entonces la clave D. La clave D nos dice la pertinencia del consumo de leche para el organismo del ser humano. Sí, ¿no? Tendríamos que marcar la clave D, porque con pertinencia ya nos da una noción, ¿no? Si, bueno, es pertinente o no es pertinente, si se debe consumir leche o no se debe consumir leche. Ya sabemos que para el primer autor no se debe consumir leche, se puede dejar de lado la leche, ¿bien? Y para el segundo autor sí se debe consumir leche. Bien, la leche no se puede dejar de lado. Entonces, la clave D sería la respuesta sin ninguna duda. Pero veamos por qué no las otras claves. A ver, la clave A nos dice, las investigaciones científicas acerca del consumo humano de leche. Bueno, no se hace referencias del todo a investigaciones científicas, ¿verdad? En todo caso, se hace referencia a una investigación en la clave, perdón, en el texto A, bien, pero en el texto B se hace referencia de manera generalizada, bien, a informaciones científicas. Entonces, la clave A no es muy precisa. Descartamos la clave A. B nos dice, la viabilidad de la sustitución de la leche por suplementos vitamínicos. En todo caso, la clave B es una idea del primer texto, no es la polémica. Tendríamos que descartarla por esa razón. C nos dice los resultados negativos que produce el consumo de alimentos lácteos. No, lo que nos dice la clave C también sería una idea del primer texto, entonces tampoco podría ser la polémica. Descartas la clave C. Y la clave E nos dice la capacidad asimilativa de los seres humanos de los derivados lácteos. Bueno, se está hablando principalmente de la leche, ¿no? No de los derivados lácteos en general. Y además, la capacidad asimilativa es un argumento solo del autor del texto B. Entonces, corroboramos que la clave correcta aquí, mis estimados, es la D. Bien, nos quedamos con la clave D. A ver, nos dice la segunda pregunta. En el texto A, la expresión altos niveles connota. A ver, veamos en el texto A. Nos dice, claramente aquí aparece altos niveles, mis estimados. Nos dice el contexto. Además, consumir productos lácteos diariamente aumenta los niveles de grasas saturadas en nuestro organismo, así como de vitamina A, cuyos altos niveles, paradójicamente, es decir, contrariamente, pueden hacer que nuestros huesos se debiliten. Entonces, altos niveles, ¿a qué hace referencia? A altos porcentajes, ¿no? A un porcentaje elevado, ¿bien? A porcentajes, pues, de vitamina A elevados. Si altos niveles hace referencia a ello, bien, de forma denotativa, ¿a qué puede hacer referencia de forma connotativa? A ver, si tú tienes algo elevado en tu organismo, si tienes buena cantidad de eso, es porque, ¿qué has hecho? ¿No? Entonces, ¿qué connotaría, mis estimados? A, B, C, D o E. Bien, me dicen profe. Entonces, a ver, ¿qué nos dice la clave A? Excesivo consumo. Sí, sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave A, mis estimados.
Si tú tienes altos niveles de ello, si tú tienes altos niveles de vitamina A, es porque has consumido bastante vitamina A, sin ninguna duda, ¿no? Connotativamente se hace referencia a un alto consumo, a un excesivo consumo. Profe, ¿por qué no la clave B, sorpresiva dieta? Bueno, no se entiende que con altos niveles esté haciendo referencia a una dieta pues particular, a una dieta que se está comiendo de manera pues no singular ese día, ¿no? Entonces la clave B se descarta. C nos dice exagerada salud. Bueno, se entiende aquí como una buena salud de repente, pero eso no connota altos niveles, ¿no? Más bien connota en todo caso algo contrario, porque se entiende que con altos niveles de vitamina A, la estructura ósea se debilita, entonces una exagerada salud, no, pues. D nos dice elevada apetencia. No está connotando que la persona haya tenido un apetito pues elevado, un apetito grande, ¿no? Simplemente connota que la persona ha consumido bastante vitamina A. Y la clave nos dice hambre incontrolable. Tampoco no se entiende ello, mis estimados. No se entiende que la persona haya estado ansiosa y haya consumido bastante. Entonces, por la ansiedad, digo, entonces la clave E se descarta. Nos quedamos con la clave A. Simplemente connota un excesivo consumo, sí, pero no por ansiedad. Entonces la clave E no puede ser, nos quedamos con la clave A. Nos vamos a la tercera pregunta. Nos dice, ¿se puede inferir del texto B que la microbiota intestinal se ha adaptado durante la evolución, puesto que, mira, te están pidiendo la causa de esta premisa? Ya sabes que cuando termina una pregunta con conector causal, puesto que, debido a qué, por qué, dado que, ya que, a causa de, a razón de, siempre te solicita la causa de lo que te están señalando en la premisa. Bien. Y también aquí puedes darle la vuelta a la pregunta para que se entienda fácilmente, ¿no? Es decir, volver a la pregunta interrogativa, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, ¿por qué se puede inferir del texto B que la microbiota intestinal se ha adaptado durante la evolución? Entonces, de esa manera se entiende mejor, me parece, o se entiende de manera más sencilla. ¿Cuál sería la clave entonces? A ver, me dicen aquí C, 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 profe, C, C, C. Entonces nos quedamos con la clave C, sí. Ya, a ver, entonces nos vamos a ver la clave C, mis estimados. Nos dice, el cuerpo humano necesita las propiedades nutricionales de la leche. Sí, el autor del texto B de forma clara argumenta que el cuerpo humano ha evolucionado de tal manera que permite ahora el consumo de leche. ¿Pero por qué ha hecho eso? Porque la leche es importante, porque la leche es un alimento, pues, ¿no? Determinante. Entonces, por esa razón se ha adaptado. Lo que nos dice la clave C, entonces, es correcto. Nos quedamos con la clave C, mis estimados. Profe, ¿por qué no la A? A ver, nos dice la clave A, perderemos la facultad de digerir la lactosa con el paso del tiempo. No, más bien hemos adquirido la capacidad de digerir la lactosa. Se descarta entonces la clave A. B nos dice, la heterogeneidad gastronómica ha aumentado de forma sostenida. Señores, la microbiota intestinal se ha adaptado porque existe una variedad gastronómica. Eso se dice en el texto. No, pues no, no es la causa. Entonces la clave B se tendría que descartar. D nos dice, existe una estrecha relación entre esta y el sistema cardiovascular. ¿Quién es esta? Esta es la microbiota intestinal. Entonces, en el texto se ha señalado que hay una relación entre la microbiota intestinal y el sistema cardiovascular. No. Por ahí se puede entender de repente una relación entre la leche y el sistema cardiovascular en el texto B, ¿no? Porque te dicen, si uno consume más leche, entonces evita enfermedades
cardiovasculares. Entonces, la leche podría tener una relación con el sistema cardiovascular, pero no la microbiota intestinal. En ese sentido, la clave D también se descarta, mis estimados. Y la clave E nos dice, se aprovecha adecuadamente los nutrientes de todos los alimentos. No, se señala esta adaptación de la microbiota intestinal para con la leche, no para todos los alimentos. Entonces la clave E se descarta por esa razón. Nos quedamos, mis estimados, sin ninguna duda con la clave C. A ver, nos dice la pregunta número 4. Resulta incompatible afirmar que para los investigadores de Harvard el consumo regular y elevado de leche tiene un efecto protector ante las fracturas óseas debido a que, mira, también termina con conector causal, entonces te está pidiendo, te está solicitando la causa de esta premisa. Para entenderla de manera más sencilla, de manera más simple, podemos darle la vuelta, ¿no? Y decir, ¿por qué resulta incompatible afirmar que para los investigadores de Harvard el consumo regular y elevado de leche tiene un efecto protector ante las fracturas óseas? ¿Por qué, mis estimados? ¿Cuál es la causa? A, B, C, D o E. Bueno, en el texto A te han señalado algo concreto de los investigadores de Harvard, ¿no? Que incluso han llegado a sustituir la leche por agua en su plato de comida saludable. Entonces, ¿cuál sería la causa de esta premisa, mis estimados? A ver, me dicen profe, E. Bien, bien, a ver, a ver. Entonces nos quedamos con la E. Bueno, nos quedamos con la E entonces, a ver, y la clave nos dice, consideran que el consumo diario de altas raciones de leche podría debilitar la estructura ósea humana. Sí, ¿no? Claramente esta es la causa. Pero, profe, ¿dónde dice eso? Bueno, en el texto A te han dicho lo siguiente, ¿no? Te dice aquí, además, consumir productos lácteos diariamente aumenta los niveles de grasas saturadas en nuestro organismo, así como de vitamina A, cuyos altos niveles, contrariamente, se entiende aquí, pueden hacer que nuestros huesos se debiliten. Y esto se dice tomando en cuenta, pues, la información del Centro de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Entonces, se está diciendo ello tomando en cuenta a los investigadores de Harvard. Entonces, la clave sería la causa de la premisa sin ninguna duda. Bien. ¿Por qué no la A, profe? A ver, nos dice, contiene escasas dosis de ciertas vitaminas no, de cierta vitamina sería la A, vitamina A, que son las principales causantes de la descalcificación ósea. Más que descalcificación ósea, se habla de un debilitamiento óseo. Entonces, tienes dos razones para descartar la clave A. B, existe una variedad de estudios que convergen en relación a las propiedades preventivas de los productos lácteos. Ya, pero esta no es la causa, ¿no? La causa tiene que ver con el hecho de por qué los investigadores de Harvard, bien, no consideran que la leche tiene un efecto protector. La clave B no te dice nada respecto a ello, descartas la clave B. C, tiene muy poca presencia de vitamina D, nutriente encargado de la absorción de calcio en el organismo. Ya, eso no se entiende en el texto A, donde te hablan acerca de los investigadores de Harvard. Entonces la clave C se descarta. La D nos dice, hay otros alimentos con grandes dosis de calcio que podrían sustituir las elevadas raciones de los lácteos. Ya no está respondiendo tampoco a la causa solicitada, entonces la clave D se descarta, mis estimados. Nos quedamos con la clave E. Bien, para terminar con este texto, nos dice la pregunta número 5. Si se demostrara que los lácteos contienen ínfimas, es decir, pequeñas cantidades de vitamina A, pocas cantidades de vitamina A dentro de su composición, bueno, ya sabes cuál es la relación
en el texto A acerca de la vitamina A con lo que produce, ¿no? Sabemos claramente que la vitamina A en altos niveles podría debilitar la estructura ósea. Pero ahora la pregunta te está cambiando de situación. Si se demostrara que los lácteos contienen pocas, ya no bastantes cantidades, sino pocas, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Por favor, A, B, C, D o E. Bien, me dicen entonces A, profe, A ver, veamos A. Y la clave A nos dice, no se podría afirmar que la leche debilita el sistema óseo humano, pero claro, ¿no? Esta sería la consecuencia inevitable. Bien, la relación en el texto es clara. Altos niveles de vitamina A, debilitamiento de la estructura ósea. Entonces, si no hubiera altos niveles de vitamina A, entonces el debilitamiento de la estructura ósea también pues no se reduciría. Entonces tendríamos que decir lo que nos dice la clave A. No se podría afirmar que la leche debilita el sistema óseo humano. Muy bien, mis estimados, muy bien. Profe, ¿por qué no la ve? De todas maneras, el consumo de leche representaría un peligro. Bajo esta situación, no. Bien, bajo esta situación, en todo caso, el consumo de leche no advertiría, pues, no, de un peligro, ¿no? No representaría un peligro. Entonces, la clave B se descarta. Sí, debido a esta variación, la leche debería etiquetarse de otra forma. Bueno, no hay una relación en cuanto a cómo se etiqueta la leche con la vitamina A. No se entiende esa relación en el texto, entonces la clave C se descarta. D, ya no se recomendaría su consumo como fuente de energía diaria. Bajo esta situación, sí se podría recomendar su consumo porque ya no afectaría bajo esta situación la leche. Entonces, la clave D se descarta. E nos dice, aún así prevendría la diabetes en edad adulta y la obesidad infantil. Bueno, no hay una relación entre la vitamina A y la diabetes o la obesidad infantil en el texto. Entonces, la clave E tampoco es una buena conclusión. Nos quedamos con la clave A, mis estimados. Bien, pasamos al tercer texto, mis estimados. Si es que no tienen alguna duda, alguna consulta, por favor. Ninguna duda, ninguna consulta. Sí, bueno, pasamos entonces a el tercer texto. Bien, a ver, empiezo a traducirlo, mis estimados. Nos dice lo siguiente. Sharon Lauricela, profesora de Ciencias Sociales y Humanidades en el Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario, investigó cómo los académicos de 18 a 24 años de edad usan el correo electrónico y el mensaje de texto en comunicación con los miembros. Se tiene aquí, pues, no de profesorado, bien, los miembros de el profesorado de, se puede entender hasta de la facultad, bien, pero simplemente se entiende con los profesores, bien. Entonces, usan, ¿no? El correo electrónico y mensaje de texto en comunicación con los profesores. Ella encontró que los estudiantes identifican el correo electrónico como formal y una forma de comunicarse o de comunicación, mis estimados, que reconoce el estatus y
la jerarquía, o en todo caso, pues no, la edad avanzada. El correo electrónico es el medio preferido de comunicación en las relaciones donde una persona es más jerárquica o más mayor, se puede entender, ¿no? A la otra. Tal como un estudiante y un profesor se puede entender aquí. Es decir, a ver, esta parte se entendería de la siguiente manera. El correo electrónico es el medio preferido de comunicación en la relación donde una persona es más jerárquica, más mayor a la otra, tal como en la relación donde se establece o en la relación, pues, ¿no? De un estudiante y un profesor. Bien. Mientras que el mensaje de texto o los canales de redes sociales son preferidos cuando la relación es más íntima. Ella señala o ella pues no dice. La mensajería es por su, a ver, very nature se entiende como su muy naturaleza, pero por contexto podríamos decir, ¿no? Su propia naturaleza. Entonces diríamos así. La mensajería es por su propia naturaleza más personal. Tú necesitas tener el número de móvil de celular de, disculpen, de la otra persona o su identificador de WhatsApp o su nombre de Facebook Messenger para incluso iniciar la conversación. ¿Qué te dice esta parte? Para iniciar la conversación, tú debes tener el número de una persona, su identificador de WhatsApp o su nombre de Facebook Messenger. Bien, en la mensajería de texto. En la mayoría de casos, ellos tendrán que elegir compartir esto contigo. Bien, esa sería entonces la traducción, mis estimados. Esa sería la lectura de este texto en inglés. Ahora, lo que nos toca es analizar la jerarquía de este texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo principalmente? ¿Cuál es el objetivo de este texto? Y creo que para todos va a quedar claro que el objetivo es presentarnos los resultados de una investigación llevada a cabo por Sharon Lauricela, ¿verdad? ¿Qué nos dice la investigación? A ver, Sharon Lauricela, te dice claramente el texto, investigó cómo los académicos de 18 a 24 años de edad usan el correo electrónico y el mensaje de texto. ¿Y qué encontró? Te dice, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, claramente te dice que los académicos de 18 a 24 años perciben, ¿no? Perciben, toman al correo electrónico como un medio de comunicación más formal. Cuando tienen que comunicarse con una persona más jerárquica, más mayor, ¿no? Se entiende que usan el correo electrónico. Cuando tienen que comunicarse, se entiende con sus pares, de repente con sus compañeros, con una persona que no sea mayor a ellos o una persona que no tenga mayor jerarquía a ellos, entonces usan el mensaje de texto. Bien, se entiende que el mensaje de texto pues no es más personal, más privado que el correo electrónico, que ellos perciben como más formal. Bien, entonces el texto claramente te está señalando los resultados de esta investigación, ¿no? Cómo es que los académicos de 18 a 24 años usan estos medios de comunicación. Entonces, frente a ello, nos vamos a responder las preguntas. Y la primera te dice,
¿cuál es el tema del texto, mis estimados? ¿Cuál sería el tema del texto? A, B, C, D o E, por favor. A ver, me dicen C, C, nos quedamos con C entonces, mis estimados. Bien, nos quedamos con C, muy bien, mis estimados. Y la clave C nos dice una investigación sobre el uso que las personas jóvenes le dan al correo electrónico y mensaje de texto. Sin ninguna duda tendríamos que quedarnos con la clave C, que es más precisa que las demás, ¿no? Se está hablando cómo es que estos académicos de 18 a 24 años le dan el uso al correo electrónico y al mensaje de texto. Profe, ¿por qué no la A? A ver, ¿qué te dice la clave A? La naturaleza personal del correo electrónico. Naturaleza personal del correo electrónico, no. Sobre el correo electrónico te han dicho que tiene más bien una naturaleza más formal para ellos que personal. Entonces la clave A ya se descarta de entrada. B, nos dice una investigación de Sharon Lauricela ayudada por sus estudiantes. Ya, pero ¿qué te dice de la investigación? ¿Te dice sus resultados? ¿Te dice algo acerca de la investigación? No. La clave B es muy general, muy vaga. Y la clave D te dice la revolución de la tecnología en estudiantes de 18 a 24 años de edad. No, se habla del uso que le dan al correo electrónico y el mensaje de texto. Bueno, nos faltaba también la E, ¿no? Nos dice algunos requisitos que las personas necesitan para comunicarse por texto, no solamente por texto, por correo electrónico. Y no se habla de requisitos, se habla de cómo perciben, cómo usan estos medios de comunicación. Entonces, la clave C resulta más precisa, mis estimados. Nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice, ¿cuál es el sinónimo de la palabra senior, mis estimados? ¿Cómo se entendía en el texto? A ver, nos dice, el correo electrónico es el medio preferido de el medio, o es el medio, pues, no, de comunicación preferido en las relaciones donde una persona es más jerárquica, se puede entender mayor, ¿no? A la otra. Entonces, si se entiende como más jerárquica o mayor, ¿cuál sería la clave? A, B, C, D o E, mis estimados, por favor. ¿Cuál sería la clave? Si es jerárquica o mayor, mis estimados, sería A, ¿sí? Bien, bien, a ver, veo ahora D, D, entonces nos quedamos con A o con D. Recuerda que A es un cognado honorable. Se da la noción de honorable o de jerarquía, de que es mayor. Muy bien, ¿no? Muy bien, mis estimados. Sería en todo caso la D. Bien, older, mis estimados. Mayor. A ver, me dice Leonardo. Era para ver si estaba atento, profe. Ah, ya. Ah, ya está bien, mi estimado Leonardo. Muy bien, muy bien. Está perfecto, muy bien. No puede ser honorable, pues no nos da la noción de que sea una persona proba, correcta, bien, honorable. No, nos da simplemente la noción senior de una persona, pues, con más jerarquía mayor. Bien, no puede ser B, friendly, porque friendly nos da la noción de amistad, descartamos la clave B. No puede ser C, junior, porque junior nos da la noción de menor, bien. Y no puede ser strange, porque strange nos da la noción de raro, bien, extravagante. Entonces, la clave correcta aquí sería la D.
No necesariamente implica jerarquía, mi estimada, pero sí te da también la noción de jerarquía a veces. Bien, por los mismos patrones culturales, ¿no? ¿Por qué crees que siempre te dicen, bueno, es una persona mayor, respeta, ¿no? Respeta a tus mayores. Entonces, implícitamente ahí hay una noción de jerarquía. Pero claro, no necesariamente en todas las veces implica o en todos los contextos implica una noción de jerarquía. Pero en el contexto se entiende, en el contexto del texto, pues no, se entiende más o menos esas nociones, ¿no? Jerárquico o de mayor edad. Jerárquico por el hecho de hablar con los profesores, ¿no? Y obviamente en el contexto educativo, los profesores pues no se conciben, se perciben como individuos con más jerarquía que los estudiantes. Pero en el sentido de que estas personas, bien, dirigen la clase, ¿no? No en otro sentido, obviamente. Bien, entonces, por el contexto, bien, para mí, la palabra puede aportar esos dos significados. La noción de mayor y la noción de más, pues, ¿no? Jerárquico. Bien, pero aquí, pues, claramente la clave sería la D. Nos vamos entonces a la pregunta número 3, mis estimados. Nos dice, según o de acuerdo al correo electrónico como una forma de comunicación, es incompatible decir que, señores, sobre el correo electrónico, ¿qué sería lo incompatible, mis estimados? Bien, ya me van diciendo C, C, nos quedamos con C entonces. Bueno, corroborar que es C y la clave C nos dice será preferido por estudiantes quienes busquen por más privacidad. Obviamente esto es incompatible. Ya sabemos que el correo electrónico es preferido para una comunicación formal, no para una comunicación personal, para una comunicación privada. Entonces, lo que nos dice la clave C es totalmente incompatible, mis estimados. Muy bien. ¿Por qué no la A, profesor? A ver, nos dice, tú no necesitas tener el número de otra persona. Eso es claro, eso es compatible, ¿no? Cuando tú te vas a comunicar por correo electrónico, no es necesario el número de otra persona. Entonces, la clave A es compatible. B, es percibido como más formal y decente que el mensaje de texto. Sí, eso también es compatible, no puede ser entonces la clave B. La D nos dice, es una de las posibilidades que los estudiantes tienen para enviar mensajes. Sí, sobre todo, pues no enviar mensajes a las personas que consideren, pues, bien, de mayor jerarquía de repente o a las personas pues mayores. Y la clave nos dice, los estudiantes elegirán ellos, es decir, el correo electrónico, para hablar con alguien mayor que ellos. Sí, no, eso se entiende de forma clara en el texto. Bien, perciben al correo electrónico como más formal. Entonces, la clave también es compatible. La única clave incompatible es la C, mis estimados. Nos vamos a la pregunta número 4. Te dice, mira, nosotros podemos inferir, pero mira, te está hablando de una inferencia, entonces, por favor, no me des una información literal. De los requisitos que tú necesitas para comenzar una conversación por mensaje de texto, ¿qué? Señores, sobre los requisitos que tú necesitas para comenzar una conversación por mensaje de texto, ¿qué se puede inferir? Por favor, ¿cuál sería la clave? A, B, C, D o E. No me des una información literal, te está pidiendo una información pues implícita. Bien.
Bien, me dicen B, 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 profe B. Nos quedamos con la clave B entonces. Bien, a ver, nos quedamos con la clave B y la clave B nos dice, no son los mismos en las diferentes plataformas que los estudiantes tienen para comunicarse. Sin ninguna duda, tendríamos que marcar la clave B. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, si hablamos de mensaje de texto, según lo que nos ha señalado la lectura, tenemos tres opciones, ¿no? Tenemos tres opciones. El mensaje de texto a través del celular, el mensaje de texto a través de WhatsApp y el mensaje de texto a través de Facebook Messenger. Entonces, por ejemplo, para el mensaje de texto a través del celular necesitas el número, ¿verdad? De la otra persona. Para el WhatsApp ya también el número, pero para el Facebook Messenger no necesitas el número, necesitas el nombre, ¿no? ¿Con qué nombre aparece en Facebook la otra persona? Bien, de repente pues aparece con su nombre normal, su nombre común, su nombre de pila, o de repente pues aparece con esos nombres raros, ¿no? Que se ponen ahora y desde que apareció Facebook, ¿no? De repente, no sé, aparece con tu chamaquito, ¿no? Tu positivo, no sé qué más se pone. Bien, entonces necesitas un factor diferente, no necesitas una herramienta o en este caso, pues, no, o un requisito diferente. Bien, entonces la clave B sería la clave correcta, mis estimados, sin ninguna duda. Ahora, profe, ¿por qué no la clave A? Nos dice la profesora Lauricela encontró que el correo electrónico o los requisitos del correo electrónico son muy similares. No, pues el requisito del correo electrónico es diferente. El requisito es simplemente tener pues su dirección electrónica. Bien, entonces la clave A se descarta. C nos dice, todos ellos, se entiende, son requisitos para tanto el remitente, es decir, el que envía, y el receptor del mensaje, se debe entender, ¿no? En cada plataforma. Ya, esto es incorrecto porque, por ejemplo, si yo quiero mandar un mensaje de texto a través de mi celular o a través de WhatsApp, bien, el único que va a necesitar el número de la otra persona soy yo. El que va a recibir mi mensaje no va a necesitar mi número, no es necesario que tenga mi número para que mi mensaje le llegue. Entonces, lo que nos dice la clave C es incorrecto. Nos vamos a la clave D. A ver, la clave D nos dice uno de ellos es tener el nombre de la otra persona en Facebook Messenger. Ya, esto es correcto, pero esto es literal respecto al texto. Aquí te están preguntando por una inferencia, entonces la clave D se tendría que descartar. Nos dice, solo uno es necesario para las personas mayores en bueno, aquí sí se entiende facultad el contexto, pues, donde se estudia en la universidad. Bien, entonces diríamos aquí, en la facultad donde Lauricela enseña. No, sabemos que los requisitos son los mismos para todas las personas, así sean jóvenes, así sean mayores. Bien, entonces la clave E no es cierta, nos quedamos con la clave B, mis estimados. Nos vamos a la última pregunta de este texto. Nos dice esta lo siguiente. Mira tú, te dice, si uno de los estudiantes de 18 a 24 años de edad referidos en la investigación considerara que el mensaje de texto, bien, el mensaje de texto es tan formal como el correo electrónico, entonces, mis estimados, si solamente uno de toda la muestra, de toda la población, considerara que el mensaje de texto es tan formal como el correo electrónico,
¿Eso cambiaría las conclusiones si solamente uno considera ello? ¿Incidiría en lo que te ha señalado Lauricela? Entonces, ¿cuál sería la clave? A, B, C, D o E, mis estimados. Bien, me dicen profe A, entonces nos quedamos con la clave A, sí. Bueno, a ver, la clave A nos dice, todavía la percepción del estatus relacionado al correo electrónico y el mensaje de texto encontrado por Lauricela sería similar. Sí, la clave A sería la respuesta, porque solamente la opinión de un alumno no cambiaría en cuanto a las conclusiones, en cuanto a la incidencia, bien, en cuanto a lo encontrado. Bien, sería en todo caso un dato atípico, pero la incidencia, la tendencia se mantendría, pues. Bien, entonces lo que nos dice la clave A es correcto. ¿Por qué no la clave B, profe? A ver, nos dice la clave B. La profesora de ciencia que hizo la investigación necesitaría cambiar todas de sus conclusiones. No, solamente que un alumno opine o perciba diferente no quiere decir, pues, no, que las conclusiones de toda la investigación cambiarían. Bien, en todo caso, como te he señalado, este alumno, la opinión de este alumno se tomaría como un dato atípico. Se nos dice, los estudiantes probablemente usarían el texto, el mensaje de texto y el correo electrónico indistintamente para comunicarse entre sí. Bien, each other se entiende como entre sí. No, lo usaría de la misma manera que te ha señalado el texto. De repente, este alumno sí usaría pues el mensaje de texto y el correo electrónico de manera indistinta, ¿no? Es decir, de manera pues similar. Pero los otros estudiantes usarían el correo electrónico y el mensaje de texto según cómo lo perciben. Entonces, la clave C no puede ser la respuesta. La D nos dice las diferentes plataformas que los estudiantes usan para enviar mensajes privados incrementarían mucho. No, el hecho de que un alumno piense diferente, el hecho de que un alumno pues no perciba diferente a estos medios de comunicación, no hace que las plataformas donde se envían mensajes privados pues aumenten. No hay una relación causal ahí, entonces la clave D se descarta. Y la clave nos dice, más estudios serían aquí necesarios para comprender por qué las personas jóvenes prefieren usar WhatsApp. Bien, lo que nos dice la clave no guarda ninguna relación con lo que se señala en la premisa. En la premisa no se está señalando simplemente el WhatsApp, no se está señalando específicamente el WhatsApp. Entonces, la clave E también se tendría que descartar. Corroboramos aquí que la respuesta correcta es la clave A. Bien, mis estimados, si no hay alguna duda, alguna pregunta, pasamos a el texto 1 de la sección B. ¿Alguna duda, alguna pregunta, mis estimados? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Sí. Bien, muchas gracias, mi estimado Leonardo. A ver, entonces pasamos al texto 1. A ver, empiezo con su lectura. Nos dice, para estudiar la genealogía de cualquier par de primates superiores de nuestros tiempos, deben seguirse, como muestra el gráfico adjunto, dos líneas que parten de su nombre hasta el punto negro que las conecta. Los números de la izquierda indican el porcentaje de ADN en que difieren y los de la derecha son una estimación de los millones de años transcurridos desde el momento en que compartieron un ancestro común. Bien, me detengo aquí un momento porque de repente no estás entendiendo, de repente estás preguntándote a qué hace referencia lo que se está señalando en el texto. Está haciendo referencia a este cuadro, mis estimados, ¿bien?
a un cuadro que te presenta, mira, el árbol genealógico de los primates superiores. Entonces te está presentando una taxonomía sobre los primates superiores. ¿Qué te dice acerca de estos primates? Como bien te está describiendo el texto, la parte izquierda te está señalando el porcentaje de diferencia en el ADN de los primates. Y la parte derecha te está señalando el número aproximado de millones de años transcurridos, ¿no? En cuanto a su separación. Bien, entonces continuamos con la lectura y entendemos que esta información está haciendo referencia al cuadro, bien, que se presenta más abajo. Por ejemplo, el chimpancé común y el chimpancé pigmeo difieren alrededor de un 0,7% de su ADN y separaron sus líneas evolutivas hace unos 3 millones de años. Los humanos diferimos en un 1,6% de nuestro ADN de ambas especies de chimpancés y nos separamos de nuestro ancestro común hace unos 7 millones de años. Los gorilas difieren en aproximadamente un 2,3% de su ADN de los humanos y de los chimpancés y se separaron hace unos 10 millones de años del ancestro común, que luego compartiríamos los humanos con las dos especies de chimpancés. Bueno, fíjate tú, mi estimado, mi estimada, hasta aquí el texto claramente está ejemplificando, señalando, describiendo lo que se puede observar en el cuadro, ¿no? ¿Hace cuánto se separaron más o menos, por ejemplo, el ser humano del chimpancé, o el ser humano del gorila, o el gorila del ser humano y el chimpancé, y los años también, ¿no? Potenciales. Bien, entonces fíjate tú, el primer párrafo del texto está señalando la taxonomía de estos primates superiores. Bien, no hay ninguna otra idea más. Veamos si en el segundo párrafo se puede entender otra idea o si es la misma idea de simplemente describir el cuadro que viene a continuación. Entonces, a ver, nos dice el segundo párrafo. El gorila debió separarse de nuestro árbol genealógico un poco antes de que los humanos y los chimpancés emprendieran vías evolutivas independientes. Los chimpancés y no los gorilas son nuestros parientes más próximos. O dicho de otro modo, el pariente más próximo del chimpancé no es el gorila, sino el ser humano. La taxonomía convencional ha reforzado nuestras tendencias antropocéntricas al afirmar que existía una dicotomía fundamental entre el poderoso ser humano que se alza en solitario en la cima de la evolución y los demás simios, seres inferiores sumidos en el abismo de la bestialidad. Es posible, sin embargo, que en el futuro los taxonomistas vean la realidad desde el punto de vista de los chimpancés, reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre unos simios ligeramente más evolucionados, los tres chimpancés, incluido el chimpancé humano, y otros algo menos evolucionados, gorilas, orangutanes y gibones. La distinción tradicional entre simios definidos como chimpancés, gorilas, etcétera, y humanos responde a una falsa interpretación de los hechos. Bien, mi estimado, mi estimada, entonces hay una idea adicional, ¿verdad? A ver, hasta el punto donde no había subrayado en el segundo párrafo, bien, se entiende lo mismo, se entiende que se está describiendo el cuadro que viene a continuación, ¿no? Ese cuadro acerca de la taxonomía de los primates superiores.
Pero a partir de donde te he subrayado, ya se entiende otra idea. ¿Qué idea? A ver, se entiende que anteriormente se hacía una taxonomía equivocada. Una taxonomía que exponía, por un lado, al ser humano como un primate superior, bien, como un primate desprovisto o un primate relacionado, pues, ¿no? A la evolución suprema, y por el otro lado, a los otros primates, señalados en todo caso como seres, pues, ¿no? Que se relacionan sobre todo con la bestialidad, o que tienen como rasgo principal la bestialidad. Pero a ver, ¿eso es correcto? ¿Se entiende? A partir del texto, no, no es correcto. Bien, claramente en el cuadro que se presenta ahora, se entiende que el ser humano es uno más de los primates. No es un primate que esté separado de los demás, no es un primate, pues, ¿no? Que sea, pues, superior o más jerárquico. No, no se entiende. Bien, y eso es lo que te dice esta idea que te he subrayado. ¿Por qué además no se entiende que sea así? Porque claramente para este texto el ser humano puede ser visto como el tercer chimpancé. Bien, y en todo caso, esa taxonomía convencional, esa taxonomía que te dice que el ser humano se alza en solitario en la cima de la evolución y que los demás primates son seres inferiores, y su principal rasgo es la bestialidad, esa taxonomía es equivocada, te dice. No responde objetivamente a los hechos, responde a una falsa interpretación de los hechos. Entonces, ¿qué te quiere decir principalmente este texto a partir de la taxonomía propuesta? Que el ser humano es uno más de los primates superiores, bien, que comparte evolución con el chimpancé, con el gorila y con los demás primates, bien, no es un primate superior. El ser humano puede ser descrito como el tercer chimpancé. ¿Por qué? Porque guarda bastante afinitud con los dos tipos de chimpancé, ¿no? El pariente más próximo del chimpancé es el ser humano y no el gorila. Bien, y el pariente más próximo del ser humano es el chimpancé y no el gorila. Entonces, claramente se entiende que el objetivo de este texto es señalar de que el ser humano es uno más de los primates que puede ser denominado como, ¿cuál sería entonces la clave, mis estimados, en la primera pregunta? Si te dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Por favor, ¿cuál sería entonces la clave? A, B, C, D o E. Mis estimados, me dicen B, B, nos quedamos con B entonces, sí, mis estimados. Bien, a ver, nos quedamos con B entonces, y la clave B nos dice el ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, sí, lo cual objeta, rechaza, ¿no? La pretendida superioridad de nuestra especie respecto a los simios. Sin ninguna duda, mis estimados, tendríamos que marcar la clave B, ¿no? Ese es el objetivo del texto, señalarte que el ser humano, bien, es uno más de los primates, tiene afinidad con los primates, no es uno que posea más jerarquía. Entonces, la clave B se tendría que marcar como respuesta. ¿Por qué no la A? A ver, la A nos dice, los gorilas y los gibones emprendieron un camino evolutivo independiente respecto a los humanos y chimpancés hace 10 millones de años.
Bueno, no se señala la idea jerárquica, se señala una idea pues suelta que se puede entender una idea periférica del texto. Por esa razón tendríamos que descartarla. Bien. C. El porcentaje de ADN y el número de millones de años transcurridos nos permiten ubicar el árbol genealógico de cualquier primate superior. También es una idea general, una idea pues no periférica del texto. Ya sabemos que en el texto, más allá de la taxonomía, se quiere decir que el ser humano pues es uno más de los primates. Bien, que no se puede establecer una dicotomía entre el ser humano y los demás primates. Eso es lo que nos quiere decir principalmente el texto. La D nos dice, a la luz de las nuevas evidencias taxonómicas, el pariente más próximo del chimpancé es el gorila, no el ser humano, como se cree tradicionalmente. Esto es falso. Claramente se dice que el pariente más próximo del chimpancé es el ser humano, bien, y no el gorila. Entonces, la clave D se descarta fácilmente porque nos da información falsa. Nos dice, hace 7 millones de años los humanos nos separamos de los chimpancés, por lo cual diferimos en un 1,6% de su ADN con estos primates. Bueno, esta información es cierta, ¿verdad? Pero no es la idea jerárquica, es una información pues periférica. Entonces ya sabemos por qué nos quedamos con la clave B, mis estimados. Nos vamos a la pregunta número 2. Nos dice, el término acusada se puede reemplazar por... A ver, en el texto, acusada, ¿qué noción nos da? Nos dice, es posible, sin embargo, que en el futuro los taxonomistas vean la realidad desde el punto de vista de los chimpancés, reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre unos simios ligeramente más evolucionados y otros algo menos evolucionados. Entonces, cuando te dicen reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada, se entiende una dicotomía no muy clara, pues, porque no es vista. Entonces, es no muy clara. Acusada, entonces, nos da la noción de clara. Bien, clara. Si acusada nos da la noción de clara, ¿cuál sería la clave, mis estimados? ¿Qué clave sería el sinónimo de clara? Bien, me dicen de, profe D, entonces, a ver. Y la clave D nos dice manifiesta. Sí, pues no, manifiesta. A ver, disculpe. Manifiesta, bien clara, evidente. La clave D sería la respuesta, en tanto que acusada nos da la noción de clara. Discriminada no nos da la noción de clara, descartas la clave A, objetada tampoco, defendida mucho menos y reprobada tampoco. Entonces, la clave D sería la respuesta en esta pregunta. Nos vamos a la pregunta número 3. Nos dice, teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los gibones que, señores, sobre los gibones, teniendo en cuenta el gráfico, mira, los gibones están aquí. ¿Qué sería incompatible? Te dice, por favor, ¿cuál sería la clave? Bien, C, nos quedamos con C, señores, sí. Bien, a ver, nos quedamos con la clave C y la clave C nos dice, hace 15 millones de años compartía un ancestro común con el ser humano moderno. A ver, hace 15 millones de años. A ver, veamos. 15 millones de años es aquí, miren mis estimados. A ver, sigamos la línea y es aquí. Bien, entonces, ¿aquí compartían un ancestro común con el ser humano? No, compartían un ancestro común con el ser humano hace aproximadamente 20 millones de años. Bien, entonces lo que nos dice la clave C, sí es incompatible. Muy bien, mi estimada Kiara. Sí, muy bien. La clave C sería incompatible. Bien, muchas gracias, auxiliar. A ver, nos quedan 5 minutos, mis estimados. Profe, ¿por qué no la A? Nos dice, su porcentaje de diferencia de ADN hace 20 millones de años estaban bastante alejados del de los seres humanos. Si nos vamos,
A ver los porcentajes de ADN, hace 20 millones de años, mira, aquí los gibones, ¿no? Se tendrían que posicionar en la escala 5, mientras que el ser humano se posiciona más o menos en la escala 2, entonces sí estaban alejados. Bien, la clave A es compatible, no puede ser la respuesta. B nos dice, son una especie de primates cuyos antepasados se separaron hace más de 18 millones de años. Sí, ¿no? Hemos visto que se separaron hace 20 millones de años. Entonces, ¿eso es más de 18 millones de años? Sí, compatible lo que nos dice la clave B. D nos dice, hace 15 millones de años, tanto el gibón común y el gibón de Siamán compartían un ancestro común. Hace 15 millones de años, señores, ¿eso es cierto? A ver, 15 años o 15 millones de años, sí, todavía compartían un ancestro en común. Se separaron hace 10 millones de años, más o menos. Entonces, lo que nos dice la clave D es compatible. Y la clave E nos dice, hace 25 millones de años compartía un ancestro común con los chimpancés, pigmeos y los orangutanes. Hace 25 millones de años, a ver, 25 millones de años, todavía compartía un ancestro común con todos los demás primates, sí. El único que se había separado en ese tiempo eran, ¿no?, los monos del viejo mundo. Entonces, lo que nos dice la clave E también es compatible. Sin ninguna duda, la única clave incompatible es la C, mis estimados. Bien, nos vamos a la pregunta número 4, señores, para terminar por lo menos esta pregunta. Nos dice la pregunta número 4. Se infiere a partir de la información textual que las diferencias de porcentaje de ADN, mis estimados, entonces, a partir del porcentaje de diferencia del ADN, mis estimados, ¿qué se puede inferir sobre el texto? ¿No? O a partir del texto, perdón. Bien, me dicen B, B, B. ¿Y entonces qué nos dice B? Guardarían una relación con los millones de años transcurridos desde el momento en que los primates compartieron un ancestro común. Sin ninguna duda, tendríamos que quedarnos con la clave B. ¿Por qué, profesor? ¿Qué relación guardarían? Una relación directamente proporcional, es decir, mayor diferencia de ADN a mayor número de años separados. Entonces, la clave B sería la respuesta. Bien, claramente se puede observar que la diferencia de ADN es mayor a mayor número de años de separación. Entonces, la clave B sería la respuesta sin ninguna duda. Bien, ya, hagamos la pregunta número 5. Me están pidiendo la 5. A ver, nos dice, si se descubriera un cuarto tipo de chimpancé que separó su línea evolutiva hace unos 2 millones de años. A ver, ¿por qué te dicen cuarto tipo de chimpancé? Porque el ser humano es interpretado como el tercer chimpancé, ¿verdad? Entonces, si este cuarto tipo de chimpancé separó su línea evolutiva hace unos 2 millones de años, ¿dónde se ubicaría? A ver, veamos el cuadro. Mira, más o menos aquí. A ver, si seguimos la línea, ¿no? Estaría por aquí. Estaría más emparentado, obviamente, con los dos chimpancés y ¿con quién? Con el ser humano. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? A ver, me dicen aquí B, B, profesor. ¿Qué nos dice la B? Estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila. Sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave B, porque, a ver, bajo la línea que hemos trazado, estaría más emparentado con el chimpancé y con el ser humano, porque el ser humano está aquí, mira, más cerca. El gorila está más alejado. Entonces, la clave B sería la respuesta sin ninguna duda, mis estimados. Bien, a ver, el tiempo nos ha ganado, son las 11:55. Entonces, continuamos el miércoles, mis estimados, bien, con los textos que siguen. Me despido ahora, que tengan un buen lunes, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, mis estimados.